Bueno, hermanos, ahora sí nuevamente pasa a vosotros. Estamos en sus lugares, hermanos, por favor, y quisiera que en esta tarde de sábado podamos tomar una parte de la Escritura y vamos a platicar acerca de uno de los libros más difíciles de entender, más difíciles de comprender, pero que tiene cosas muy importantes para nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis significa, hermanos, ¿qué significa? Revelación, exactamente, dice el Apocalipsis, o revelación. Es el capítulo número 1 y voy a leer con ustedes lo siguiente, dice el versículo 1 también, 1:1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, y esta es porque Dios se la dio, dice el verso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha sido testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro de Apocalipsis tiene muchas situaciones importantes, son profecías. Nos habla de algunas cosas que ya ocurrieron, unas cosas que van a ocurrir. Hablaba con nuestro hermano David precisamente y estamos todos claros de esto. Cosas que ocurrieron en el tiempo de los apóstoles, cosas que ocurrieron en el tiempo de la Edad Media, cosas que ocurrieron incluso hace algunos pocos años y otras más que van a ocurrir antes de que venga Cristo. Así que entonces tiene una revelación de lo que significa la existencia. Y uno de los puntos a revelar es este, versículo número 4 dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es y del que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Uno de los puntos a considerar es la época en la que el ser humano va a vivir desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese. La época que tiene cada ser humano va a encajar en alguno de estos puntos. Es lo que les decía, hermanos, cuando se va Jesús, comienza la primera época. Cuando Él regrese, termina la última época. Vamos a ir precisamente a la número 1 que dice así. Capítulo número 2 de Apocalipsis y dice el versículo número 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Y qué le dice Dios a la primera iglesia? Una iglesia que tuvo la bendición de haber escuchado a Jesús de primera mano. Tuvo la oportunidad de los primeros apóstoles. Tuvo la oportunidad de los milagros. ¿Qué tipo de milagros había? ¿Se acuerdan, hermanos? Había, ¿de qué tipo de cosas? Cosas extraordinarias. No me refiero a alguien de una enfermedad común, sino había cosas bastante complicadas. Por ejemplo, que un cojo andara, que alguien que tuviera una mano seca se le rehabilitara. ¿Qué más? La lepra también podía pasar. ¿Qué más, hermanos? Una resurrección, exactamente. Una de las cosas más difíciles que puede existir es que una persona resucite. Así que entonces esta época era una época de prodigios, de milagros, de mostrarle al mundo la fuerza de nuestro Dios. Había personas que, hermanos, tan solamente con que escucharan algo del Creador se podían sanar. Había personas que tocando solo el manto, ¿de quién, hermanos? El manto de Jesús, se podían sanar. Y voy a preguntarles algo, había tal situación, y no era la persona, era el momento. ¿Qué apóstol de Jesucristo con la sombra sanaba? ¿Quién, hermanos? Pedro. Hermanos, miren nada más, el mismo Pedro que vimos en la mañana, y algunos le llevaban los enfermos y tenían solo la intención de decir, con que la sombra, cuando él vaya caminando, su sombra los toque, con eso se sanaran. Y esto obviamente ocurrió solamente en esos tiempos. Y no era porque Pedro fuera especial, o sí, hermanos, ya lo conocimos. Era porque Dios se manifestaba y utilizaba en esta época a los apóstoles, a los profetas de ese tiempo, para que la palabra de Dios tuviera esa fuerza
y la gente siguiera su palabra. Bueno, ¿qué les dice Dios? ¿Qué les dice Jesucristo a esta primera iglesia? El versículo 2 dice, yo sé tus obras, ¿qué más? Tu trabajo, ¿y qué más? Y tu paciencia. Me detengo ahí. ¿Ellos tenían obras? ¿Sí o no, hermanos? ¿Se habían esforzado? Imagínense, hermanos, tenían grandes problemas y los sabían resolver. Uno de los problemas eran que ellos creían en Cristo, eran judíos, pero tenían familiares, amigos, gente que vivía con ellos, judíos, que no creían en Cristo. ¿Y qué pasaba? Había una confrontación entre unos y otros. Y dice aquí, yo sé que has resistido eso. Sé tus obras, ¿qué más? Tu trabajo, ¿qué más? Y tu paciencia, muy bien. Y que tú no puedes sufrir los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, ¿y qué más? Y no has desfallecido. Estos primeros discípulos, hermanos, tenían que tener mucho cuidado porque pues no eran bien vistos. ¿Quiénes los hostigaban, dijimos? Los judíos. Entonces no eran bien vistos y entonces tenían que cuidarse. ¿Recuerdan ustedes que en esta época, por ejemplo, la gente moría por creer en esto? Díganme un ejemplo de alguien que murió. Esteban, muy bien. ¿Quién más? Jacobo. ¿En dónde lo matan, hermanos? A Jacobo, ¿dónde lo matan? Exactamente, ¿en dónde lo mata? En el templo, hermanos. Entonces, imaginen este tipo de situaciones, que había persecuciones a tal grado que la gente moría por lo que creía. ¿Y qué dice esta parte? Has sufrido, verso 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre, no has desfallecido. Y también, hermanos, también tenían sus cosas. No todo era bueno, ¿o sí? En todas las épocas del ser humano hay cosas buenas en la iglesia, ¿y qué más? Y también hay cosas que tenemos que mejorar. ¿Qué cosa debían de mejorar estos hombres de la primera época? Dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa, hermanos? A ver, ahí entonces nos detenemos. ¿Qué le ocurría a ese israelita? Muchos de ellos habían visto a Jesús de frente, ¿sí o no? ¿Habían visto milagros? Ya lo acabamos de decir. ¿No era algo extraordinario? ¿Qué pasaría si ustedes vieran un milagro? O más todavía, que a ustedes les sucediera un milagro como ese. Había un hombre que era paralítico, ¿se acuerdan? Y él iba al estanque que se llamaba Betesda. Pero cuando llegaba, como era paralítico, ¿qué problema tenía? Llegaba y decían, solamente se puede sanar el primero que llegue. Y él llegaba después de varios. Y no se sabía a qué hora del día llegaba un ángel, revolvía el agua y el primero que tocaba era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y hermanos, pues por supuesto había muchos ahí, pero el pobre paralítico nunca llegaba. Y hermanos, ¿qué le ocurre a él? Lo sanan. Hay una otra historia donde son unos leprosos, ¿se acuerdan de ella? Los sanan a los leprosos, se van todos y solo regresa uno. Y le dicen, oye, ¿y los demás? Dice, pues ya estaban sanos, ¿y qué hicieron? Ya se fueron. ¿Y tú por qué regresaste? Pues yo vengo a agradecer que me diste esta oportunidad. Bueno, hermanos, todos ellos, todos, ¿qué les pasó? Pasaron 1 año, 2 años, 3 años, estaban felices con seguir a Jesús, pero ¿qué ocurrió? Después de tiempo, regreso al versículo 4, ¿qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa, hermanos? Tu primer amor. Díganme, ¿qué les ocurrió? ¿Estaban felices, sí o no? ¿Habían sido muchos sanados o no? Y entonces, ¿qué significa dejar el primer amor? ¿Seguían yendo? ¿Se seguían reuniendo? Pues a veces sí y a veces no. ¿Qué más? ¿Qué tendrían de diferencia, de dificultades? Cuando venía un problema, hermanos, ¿qué pasaba? Que comenzaban a tener miedo y decían, pues mejor no voy a decir que soy de aquí, no vaya a ser que a mí también me pase esto. Y hermanos, entonces comienzan a dejar las cosas de Dios. Versículo número 5.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres, ¿qué cosa, hermanos? Arrepentido. Una iglesia en el cual tenían estas características. Vamos a detenernos un poquito acá y regresamos ahora a ese capítulo, pero antes leemos Hechos. Abran su Biblia, hermanos, y vamos a ver cómo eran estos hombres que vivían en estas épocas. Hechos capítulo número 19. Vean primero esto. Hechos capítulo 19. Vamos a recordar lo que habíamos comentado. 19 de Hechos, versículo número 11, dice así. ¿Estamos ahí? Versículo, ¿qué les dije, hermanos? 11, 19, 11. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había, ¿ahí qué cosa, hermanos? 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. ¿Qué más dice el verso? Sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, ocurrían cosas extraordinarias como estas. ¿En qué iglesia ocurría esto? Precisamente en la que estamos viendo hoy. ¿Qué iglesia es? Éfeso. ¿Qué les ocurrió? Llegaron estas noticias. Estos seres, hermanos, que había en esta persona, ellos dijeron: nosotros los podemos sacar. En el nombre de Jesús, que se salgan. Y, hermanos, la respuesta, porque también suceden estas cosas, y la respuesta es: pues sí, es cierto, conocemos a Jesús, pero tú tienes autoridad para esto. Conocemos a Pablo también, pero la autoridad no la tienes tú. Y, hermanos, el Espíritu salta. ¿En quién? En esa persona que había dicho estas palabras. Increíble esto, hermanos. Tanto llegó el rumor, bueno, digo el rumor, sino la noticia, que ¿qué pasa? Los de Éfeso, ¿qué ocurría con su fe? Se incrementaba, hermanos. Así estaban viviendo. Pero aún con todo, después de años, ¿qué ocurrió con esta fe? Poco a poquito fue disminuyendo. Miren otro ejemplo, capítulo número 2 de los Hechos. Vamos a abrir la Biblia aquí en Hechos 2 y dice la Escritura de la siguiente manera. Vamos a leer estos versículos que dicen así. Versículo número 41. Capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. ¿Quién predicó esta vez? Pedro, el que vimos en la mañana. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión. ¿Qué más? En el partimiento del pan. ¿Y qué más? Y en las oraciones. A ver, entonces nos detenemos ahí. Nosotros, ¿cada cuándo nos vemos? Cada sábado, cada 7 días. ¿Les gusta que nos veamos cada 7 días? ¿No? Si nos viéramos cada 3 días, ¿cómo se sentirían? Sí, hermanos, de verdad. Si escucháramos predicaciones y dijéramos: vamos a escuchar la predicación todos los días. Hermanos, en aquella época, todos los días había predicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más pasaba? Todos los días comían juntos. Todos los días partían el pan juntos. Y todos los días oraban, ¿qué cosa, hermanos? Juntos. Pregunta, ¿sí soportarían tanto, hermanos? ¿O no? Y dijeran: bueno, como escucho al hermano Rubén predicar cada semana, pues puede ser, pero cada día, hermanos, hasta a nosotros se nos acabarían las ideas. ¿Qué predicaríamos en esa época, mi hermana?
Sí. 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 Para recibir el sábado, ya venir el sábado a la iglesia. Sí. Y en esos entonces los jóvenes nos reuníamos todavía el domingo al culto de los jóvenes. Entonces yo pues obviamente quería que fuera más tiempo, ¿no? Porque también había otras actividades como ir a en ese tiempo ir a la escuela, hacer otras actividades en mi casa. Y pues desafortunadamente yo siempre estaba lejos de la localidad de San Pedro acudía. En ese entonces yo vivía en Catalapán, por el metro Juan, y yo me iba hasta Valle de Chanco. Entonces, y aquí por lo que es, yo veo, ahí vivían cerca, no lo mismo. Entonces, cuando uno está entusiasmado, cuando a alguien le gusta, cuando está enamorado, que es lo que pasa, porque es el primer amor, pues no se cansa. Sí. Gracias, hermana. Voy a repetir lo que dijo nuestra hermana. Ella tenía 14 años. No le vamos a preguntar hace cuánto fue, ¿verdad? Por supuesto. Entonces tenía 14 años. Cuando tenía 14 años dice que esperaba con ansia que llegara el viernes, porque sabía que iba a venir a la iglesia, el sábado venía a la iglesia, los domingos veía a los jóvenes y hermanos convivía con los jóvenes y todas las demás semanas pues las actividades cotidianas. Pero lo que enfatiza es, ansiaba que ya viniera el día de sábado, el día viernes para recibir y luego el día de sábado. ¿A ustedes les sigue pasando eso? ¿Seguro? Bueno, algunos dicen que sí, otros pueden decir, otra vez va a ser sábado, se me hizo la semana bastante pequeña, ¿verdad, hermanos? Bueno, vean que entonces esta iglesia, esta época de la iglesia en Éfeso, todos los días se veían, todos los días comían, todos los días participaban de las oraciones. Y hermanos, no se sentían mal, al contrario decían, qué gusto poderlos ver. Siguiente, versículo número 43. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas, ¿qué hermanos? Comunes. Me detengo ahí. ¿Qué significa todas las cosas comunes? Compartían. Si mi hermano Alejandro tenía un coche, le decía, a ver, úsenlo, el que quiera. Y en este tiempo, ese hermano Alejandro dice, sí tengo mi coche, pero lo usan mis hijos, ¿verdad? Si acaso. Hermanos, dice que tenían todas las cosas comunes, al grado, miren nada más, de que si tenían una casa, esa casa en ocasiones la vendían, y el dinero que tenían lo repartían, y le decían, a ver, con esto vamos a comer todos durante este tiempo. Y otro vendía otra casa y pasaba así, y estaban, todo era de todos. ¿Cómo se le llama a este sistema, incluso, hermanos, político, verdad? En el que todo es común. Hasta se le tiene que, hermanos, gente ha querido tener cosas como estas, pero no ha resultado como se espera. Pero en aquellos tiempos, todas las cosas eran comunes. ¿Qué significa? Entonces dijimos, era todo para todos. Seguimos leyendo. Número 45, es lo que les decía. Y vendían las posesiones. ¿Y qué más? Y las haciendas. A ver, hermano Abraham, ¿usted tiene una posesión o una hacienda? ¿Una casita? ¿La va a vender? Imagínense que digamos, hermano Abraham, de toda la semana y la fruta de toda la semana, y pues como no tiene mucho dinero, pues va a tener que vender la casita que tiene. Mi hermano, ¿dispuesto? ¿O le va a preguntar a mi hermana? ¿Qué opina usted, hermana? Porque no lo veo a él convencido. ¿No la venden entonces? Miren que siempre decimos, nos hubiera gustado regresar a esta época, pero la verdad es que sería complicado, hermanos. En este tiempo poder desprendernos de las cosas. ¿Cuántos años nos cuesta tener una casa? Hermanos, entre 15 y 20 años, porque el crédito va por esos tiempos. Después de 20 años, y que diga ya terminé de pagarla, y entonces la entrego para que la iglesia pues la venda y nos distribuya el dinero a todos. Hermanos, si no damos nuestro diezmo, ¿verdad? Menos vamos a hacer algo todavía como esto. ¿Por qué? La pregunta es, hermanos, ¿en realidad en esta época pudiéramos ser como esa época?
La respuesta es no. Y la respuesta es porque cada época es distinta, hermanos. Una época que nos tocó a vivir a nosotros no es esta circunstancia, completamente diferente. Voy a releer el verso, número 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había menester, como cada uno necesitaba. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría, ¿qué más? Con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Esta es la época, hermanos. Y esta época no nos toca a nosotros. Es una época que le tocó en aquella ocasión, en aquel momento. Pregunta, ¿por qué era bueno vender las casas? La iglesia en aquellos tiempos estaba iniciando. Entonces, ¿para qué se necesitaría el dinero? Pues para construir, para dar a los demás, para dar a los pobres, porque era una iglesia creciente, naciente, y entonces necesitaban muchas cosas que hacer. Pero también tenían sus problemas. Vean lo que dice ahora otra vez Apocalipsis, vamos a regresar. Y que dijimos, uno de ellos era que habían dejado, ¿qué dijimos, hermanos? Habían dejado su primer amor, dejaron de vender sus casas, ¿o no es así? Ejemplo, llegó un hombre llamado Ananías, tenía una esposa, ¿cómo se llamaba? Zafira. Llegaron y dijeron, vamos a vender la casa en tanto. Llegó y dijo, aquí doy todo mi dinero, pero dijo, no, pero ¿cómo voy a vender la casa y quedarme sin dinero? Se queda con un poco, pero él había prometido entregarlo completo. Cuando le pregunta el discípulo, oye, ¿la vendiste en tanto? ¿Qué dijo? Sí. ¿Y qué le ocurrió, hermanos? Por eso no me gustaría vivir en esa época. ¿Qué le ocurrió a esa persona, hermanos? Murió. En ese momento se murió, hermanos. Llega la esposa y la esposa le preguntan, oye, ¿la vendiste en tanto? ¿Y qué dice la esposa? Sí, la vendí. ¿Y qué le ocurre? También se muere, hermanos. Qué difícil entonces es. Cada época tiene su dificultad. Cada época tiene su momento. Vean lo que tenemos también aquí. Versículo número 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 6. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. A ver, hermanos, ustedes, ¿alguien se acuerda? ¿Quiénes eran los nicolaítas? Eran los seguidores de Nicolás, muy bien. Nicolaitas eran, la palabra Nico significa conquistador o derrocador, y después viene la parte de gentilicio, la gente que era de este estilo. Los primeros días de la iglesia, seguidores de Nicolás sostenían puntos de vista diferentes a la doctrina. Los nicolaitas eran aquellos que usaban el nombre de Jesús para ir detrás de ganancias materiales como Simón el mago. Así que entonces Simón el mago y gentes como ellos eran gente que seguía una doctrina diferente. Y entonces dice esta revelación, qué bueno que no te gusta hacer lo que los nicolaitas hacen. Versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué le va a ocurrir? Daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, si la gente moría por seguir a Cristo, la promesa de Jesús, ¿cuál es? Te voy a dar algo para que tú vivas. ¿Y cuál es el símbolo que le está colocando? Un árbol que existió en el paraíso. Hace unos días platicábamos de esto. Mi hermana Gaby, ¿cuántos árboles había en el Edén? 2 árboles. ¿Cuáles son? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿y cuál más? Y el de la vida. ¿Cuál de los dos comió Adán y Eva? El de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué les permitió? Les permitió tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero hubo un árbol que no comieron. Si lo hubieran comido, hubieran vivido para siempre y los tuviéramos hasta la fecha. ¿Cuál es este árbol? El árbol de la vida. Pero ese árbol se va a poder comer. ¿En dónde va a existir? En el reino. Mi hermana Eva, ¿cuál de los dos reinos?
milenial. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿En qué reino va a estar? En el reino eternal, porque la gente del milenio también tiene una prueba. Hay gente del milenio que puede quedarse en la prueba y no avanzar. Si pudiéramos colocar el árbol en esta época, hermanos, va a haber gente que al final del milenio se va a rebelar contra Jesús y van a intentar hacer una guerra. Entonces, si tuvieran ahí el árbol de la vida, ¿qué ocurriría? Vivirían para siempre. Pero esta promesa de este árbol está aquí. Vean lo que dice Apocalipsis aquí más adelante. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 22. Y lo que le promete Jesucristo a la iglesia, a la época de Éfeso es esto. Capítulo 22, versículo número 1. ¿Estamos ahí? Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de ella, me refiero a la ciudad de Jerusalén, versículo 2, en medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba, ¿qué cosa, hermanos? El árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad, para dar vida, para que la gente tenga esta oportunidad de vivir para siempre. ¿Cuándo va a estar ese árbol? ¿En qué reino? En el reino eternal. ¿Qué le está prometiendo Jesucristo a la iglesia de Éfeso? ¿Que van a estar en qué época? Hasta la eternidad. Le está diciendo, van a estar en el milenio y van a estar ¿hasta dónde, hermanos? Hasta la eternidad. Pasamos de página. ¿Qué época vivimos nosotros? ¿Nos gustaría vivir como en esta época? ¿La época de Éfeso? Hermanos, ya les dijimos, todos los días se veían, ¿o no? Todos los días comían juntos, pero esa no es nuestra época. Por más que queramos, hermanos, esa época no es la nuestra. Nuestra época es un poquito diferente, ¿o no es así? Vean, vamos a abrir la Biblia. Dice Apocalipsis, capítulo número 3, y nos dice así. Capítulo 3, versículo número 14. Esta es nuestra época. Y si leo estos versos, significa que los que estamos aquí, aunque no queramos, nos vamos a sentir identificados porque así somos. Vean lo que dice. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta es nuestra época. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y lo primero que dice es, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Muy bien, hermanos. En la localidad de la Odisea, de aquellos tiempos, todo toma Jesucristo un ejemplo de cada lugar. En la Odisea había agua, y el agua que tomaban tenía la característica que era tibia. Y cuando toma uno agua tibia, hermanos, ¿qué ocurre? No siempre nos cae mal, nos cae bien en el estómago. Y entonces la gente se enfermaba del estómago y tenía este tipo de cosas, vomitaba constantemente. Bueno, esa forma y esa situación que existía en la original la Odisea, la toma Jesús y dice, en la época de ustedes, lo primero que les digo es, yo conozco tus obras. ¿Qué significa? Dios y Jesús, ¿qué conoce, hermanos? ¿A qué hora nos despertamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿A dónde vamos? ¿Sí o no sabe eso, hermanos? Conoce todas nuestras obras y sabe que la mayoría de nuestro tiempo lo ocupamos ¿en qué? ¿En qué ocupamos la mayoría de nuestro tiempo? A ver, nada más recuerden, ¿ayer qué día fue? Viernes. ¿En qué ocuparon la mayor parte de su tiempo? Trabajar, ¿qué más? Transportarse, ¿qué más, hermanos? Comer, preparar los alimentos. Y hermanos, muchos de nosotros también estamos ocupándonos de actividades recreativas, ¿o no? Muy bien, hoy es 14, mañana es día 15, ¿qué van a hacer? Dicen, ¿cómo nos pregunta eso, hermano? Bueno, hermanos, esto es una cuestión de la nación, ¿verdad? No tenemos conveniente en eso, pero
no solamente mañana, los domingos tradicionalmente. Los domingos pocos trabajan y la mayoría toma la Biblia para tomar algún texto de la Biblia en domingo, hermanos, muy pocos. El domingo, ¿qué hacemos? Pues hermanos, hay tantas cosas que hacer y ocupar el día y salir a muchos lugares. ¿Qué pasa con nuestra vida? Que en Éfeso estudiaban la Biblia todos los días y nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia cada ¿cuánto tiempo? Cada semana, y eso si venimos a la iglesia. Si no venimos, pues hermanos, se alarga un poquito más, 2 semanas. ¿Qué significa entonces? La falta de constancia hace que nosotros no tengamos tanta cercanía con nuestro Dios. Esa es la realidad. Nos ocupamos a muchas cosas que tenemos que hacer, pero nos falta este punto. Y entonces dice el versículo, voy a seguir leyendo. Versículo número 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, ¿qué más? Y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué significa? ¿Qué dice Jesús? Tú crees porque tienes muchos más recursos de los que tenían en la época de Éfeso. En la época de Éfeso, hermanos, tenían un pan para comer al día. ¿Por qué creen que vendían las cosas? Para que a aquel se le diera, y por eso dice el verso, según tuviera sus necesidades. La gente era extremadamente pobre. En esta época, la mayoría de nosotros comemos 2 o 3 veces al día, ¿o no es así, hermanos? Y hay unos que hasta comemos entre comidas. En aquellos tiempos no era así. Y entonces dice el versículo, tienes que aprender que tú sientes que estás rico materialmente, pero no te das cuenta que espiritualmente te está faltando a Dios. Versículo siguiente, seguimos leyendo. Yo te amonesto, número 18, que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y también te pido que unjas tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué más? Y arrepiéntete. Dice el versículo, ¿sabes que yo sí te amo? Decía Jesucristo y decía nuestro Dios entonces. Le enseña estas revelaciones de Dios y se le enseña a Jesús y Jesús a Juan. ¿Qué nos dice? En esta época Dios nos ama, hermanos. Y por eso dice el verso, yo reprendo y castigo a ¿quiénes? A todos los que amo. Porque es importante que cambiemos en esta época. ¿Qué nos dice el versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Qué significa eso? Queramos o no, hermanos, ya nos tocó vivir en la última época de la iglesia. Y los acontecimientos que vemos, en ocasiones pensamos que son circunstanciales. Sin embargo, el mundo se está acomodando. Habrá tiempo de platicar un poco acerca de eso, pero el mundo se está acomodando. No solamente el mundo, nuestro país mismo, hermanos. Y entonces, todo lo que ocurre se va juntando. Yo les platicaba hace unos días, hay un movimiento que se llama ecumenismo. Y este movimiento ecuménico está juntando a todas las iglesias de la tierra. Y estas iglesias poco a poco comienzan a tener la misma manera de pensar y de estructurar sus ideas. Se llama ecumenismo. Y entonces ya no importa si eres de una o de otra, es estar unido. Y esos principios están en Apocalipsis. Esas maneras de pensar están en Apocalipsis. Y dice la Escritura que cuando eso esté ocurriendo, el mundo se está preparando para un final. Entonces, ¿qué dice el versículo? Yo estoy a la puerta y toco la puerta. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué nos pide? Nos dice, mira, es cierto, eres tibio, pero puedes cambiar. Y el cambio no lo va a hacer alguien más que tú. ¿Qué tienes que hacer? Abre la puerta a Dios. Abre la puerta para que pueda entrar en ti, en tu vida. Versículo 21. Esa es la promesa. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo. ¿En dónde, hermanos? ¿Ustedes creen que no será un gran privilegio? Hermanos, si a los de Éfeso le dijeron, mira, vas a comerte del árbol de la vida, a esta época que sabe Dios lo difícil que nos cuesta estar con el Creador cada sábado, dice, si lo logras,
te voy a permitir uno de los privilegios más grandes que hay. ¿Qué cosa es? Que te sientes conmigo a un ladito en mi trono. Vean lo que dice. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién, hermanos? A las iglesias. Si hay un lugar donde el ser humano quisiera estar, llegaron una madre de unos discípulos y llegó con Jesús y le dijo, oye, a mí me gustaría que cuando tú vengas en tu reino, a mi hijo lo sientes a un lado y a tu otro hijo lo sientes del otro lado. Y Jesús le dijo, sí, de acuerdo. ¿Le dijo eso, hermanos? ¿Qué le dijo? El que se siente de un lado uno u otro no es mi potestad. ¿De quién es? De Dios. ¿Y qué creen que dice esta promesa? Esos que eran los hijos de esta mujer, le dijeron, ustedes no van a poder estar ahí. Pero para nosotros y en nuestra época, ¿qué nos dicen? Si vences, te vas a sentar ahí, junto a mí. Qué privilegio que ni siquiera estos dos hijos de esta mujer pudieran tener. Así que, hermanos, son épocas diferentes. Éfeso y la Odisea, nos tocó vivir en esta época y lo importante es entonces abrirle la puerta a nuestro Dios, abrirle la puerta a Jesús y tener la dicha de saber que su palabra está en nuestras vidas. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.